Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Fernanda, y a quienes organizaron este coloquio. Estoy muy contenta de estar aquí y de hablar de los hongos, ¿no? Ya nos han explicado muchas cosas con relación al arte y ahora con relación a la antropología, etcétera. Y ahora vamos a hablar un poquito de la biología de estos hongos. Particularmente voy a hablar del género psilocibe, que es el género más famoso de hongos alucinógenos. No obstante, hay otros géneros de hongos dentro del grupo al que pertenecen que tienen estas propiedades alucinógenas. Muy bien. ¿Cómo se conocen estos hongos? Pues han escuchado seguramente que les llaman hongos enteógenos. ¿Me ayudan, por favor? Sagrados, psicodélicos, alucinógenos, neurotrópicos, y su importancia se basa en dos asuntos principales. Uno, la importancia ceremonial que tienen o tuvieron en varios pueblos de aquí de nuestro país. Se cree que también tenían uso en otras partes del mundo. Y otro aspecto relevante que está tomando mucha importancia recientemente es su uso terapéutico. Desde su redescubrimiento, allá en los 50, pues empezó a investigar qué era la sustancia que provocaba estos estados alterados de conciencia y empezaron a haber investigaciones en cuanto a uso terapéutico. Entonces, estos usos terapéuticos modernamente han retomado relevancia y se ha avanzado en cuanto a cómo ayudan al humano. La siguiente, por favor. Y bueno, es bien sabido que se dieron a conocer al mundo por Gordon Wasson en esa famosa revista Life, cuya portada está en esta diapositiva, y se dio a conocer la Sierra Mesateca, María Sabina, y todas estas palabras clave que nos llevan a pensar en estos hongos alucinógenos. Sin embargo, no solamente eran empleados en la zona mazateca. De acuerdo a este trabajo de Guzmán, pues hay al menos 9 grupos originarios distribuidos en nuestro país, en algunos estados que se mencionan ahí, que se sabe que tuvieron un uso ceremonial, es decir, eran empleados en rituales tanto medicinales como con fines espirituales. Y bueno, ahí pongo el trabajo en donde descubrieron la sustancia activa de estos hongos del género psilocibe, que nombraron psilocibina. Fue a partir de los trabajos de Hoffman, la misma persona química que descubrió el LSD, a partir de otros hongos también, clavíceps, pero son de otro grupo no cercanamente relacionado al grupo al que pertenece psilocibe. Entonces fue en 1958 donde él obtuvo estos cultivos que el señor Wasson y el micólogo Roger Hay le mandaron, y él identificó la molécula, la aisló y la nombró, ¿no? Y estos hongos, perdón, esta sustancia activa, pues la nombraron psilocibina en honor al género psilocibe. Cabe señalar que el género psilocibe ya es muy antiguo, como en 1800 más o menos ya se había descubierto este género y habían sido descritas especies, pero no se sabía que aquí en México se usaba, ¿no? Entonces, a partir de 1956, 1957, los micólogos, en colaboración con Watson, empezaron a nombrar especies mexicanas, de tal forma que psilocibe mexicana, tiene el nombre mexicano en honor a todos los mexicanos. Y así hay varias otras especies, como psilocibe zapotecorum, dedicada a los zapotecos de la Sierra Sur en Oaxaca, psilocibe aztecorum, a las personas habitantes del centro del país. Y bueno, ¿qué hace especial a esta molécula, la psilocibina? Pues que se parece muchísimo a la serotonina. De hecho, casi está clasificado dentro de los alcaloides. Y no solamente es la psilocibina, hay por lo menos, otras 6 sustancias activas con estructura muy similar a las que han llamado psiloides. Y está, por ejemplo, la beocistina, la norbeocistina y la uroginacina. Es importante señalar
que la molécula que se une a los receptores de serotonina que el humano tiene es la psilocina. Es decir, la psilocibina es la sustancia que tiene mayor concentración en un hongo de este grupo, de este género. Sin embargo, después se transforma en psilocina y es así como entra a nuestro organismo, se une a los receptores de serotonina y provoca estos estados alterados de conciencia de los que ya nos hablaron en la conferencia anterior. Además de algunas otros aspectos físicos, como es aceleración del corazón, enrojecimiento, entre otras, ¿no? Y a nivel cerebral lo que pasa es eso, un estado alterado de conciencia. Entonces es importante saber que no solamente está la psilocibina, sí está en mayor concentración, pero hay muchos otros compuestos que también podrían tener ciertos efectos. Y este asunto lo retomaré más adelante. La serotonina está encargada de todos esos procesos que ven ustedes ahí, el humor, el hambre, el sueño, entre otras cosas. Entonces, de ahí la importancia de que cuando estamos bajo los efectos de la psilocibina, pues ocurren cosas químicas en nuestro cuerpo. Y bueno, algo que también debemos saber es que después del redescubrimiento de los hongos, pues hubo mucho interés, se avanzó en el estudio taxonómico, químico, terapéutico, pero también se prohibieron. A partir de 1970, México también participó en el convenio sobre sustancias psicotrópicas y entonces está dentro de una lista internacional donde las catalogan como que están prohibidas. Entonces, de cierta forma, esto frenó el avance en los estudios terapéuticos. Y bueno, como les decía, recientemente han retomado relevancia o importancia y se ha logrado legalizar la posesión de psilocibina en varios estados, principalmente Estados Unidos, y entonces el Instituto Hopkins es uno de los pioneros en la investigación de estos estudios terapéuticos, sobre todo para tratamientos de la mente, ¿no? Como depresión, ansiedad, y hay evidencia de que podría funcionar en el tratamiento de dolores de cabeza en racimos. También tiene otros beneficios como el aumento de las conexiones neuronales y que está relacionado con procesos de aprendizaje. Ahí les listo algunas cosas, aspectos que hablan de los beneficios del uso de psicodélicos, y cuando digo el uso de psicodélicos estoy hablando ya sea de ingerir el hongo completo o también, como ya se conoce la molécula, también se aplican dosis de psilocibina en ciertas concentraciones. Y bueno, ayudan en todos esos aspectos que están ahí. Sin embargo, esta sustancia, la psilocibina y los otros psiloides, no están solamente en los hongos del género psilocibe, sino en otros hongos cercanamente emparentados, le dan la siguiente, como por ejemplo Paneolus, que ese es otro hongo, Hypnopilus, que es el de la siguiente foto, y también en otros hongos del género Inocibe y me parece que Plutus también. Todos ellos comparten la característica de tener el típico sombrerito y un estípite. Sin embargo, también se ha encontrado mucho más lejano al grupo de los agaricales y se ha encontrado en un hongo que parasita cigarras. Este hongo es chiquito, se llama Masospora y se sabe que también tiene la maquinaria para sintetizar los genes de la psilocibina. Debemos recordar que casi todo lo que nosotros tenemos está en los genes. Si vamos a ser chiquitos, como en mi caso, estaban en mis genes, ¿no? Si van a tener ojos azules, está en los genes, entre otras cosas. Entonces, en los hongos ya se sabe cuáles son los genes exactos que se encargan de la biosíntesis de la psilocibina. Es decir, los hongos tienen la información suficiente para producir estos compuestos. Y se sabe también que no solo está en psilocibe, sino están en muchos otros hongos. Y entonces la evidencia sugiere que estos genes fueron adquiridos a través de otro organismo que lo llevó a los diferentes grupos de hongos, porque si hubiera surgido una vez, solamente habría un grupo con la capacidad de sintetizar psilocibina. Y bueno, ¿cómo son estos hongos? Realmente no son tan coloridos como Amanita muscaria o como los hongos azules que ahorita vieron. Casi todos van a esos tonos, café amarillento, café rojizo. El sombrero o pilio puede estar muy extendido o puede estar en forma de cono, pero
de manera general todo va en esos tonos, en esa escala de colores que les pongo ahí, café amarillento, café oscuro, y algo importante de cómo reconocerlos es que se manchan de azul al maltrato. Quiere decir que si yo lo maltrato voy a ver una coloración azul. Y esta coloración azul se había pensado y se confirma que tiene que ver con la presencia de psilocibina. Ahora bien, ¿dónde están? A los biólogos les encanta poner todo en un árbol de la vida, en un árbol filogenético. Les encanta encontrar quién es más pariente de quién. Y en el caso de los hongos también pasa. Se está construyendo el árbol de la vida de los hongos. Pero pues vamos lento porque no se puede muestrear todo. El asunto es que los hongos del género Psilocybe ya están medio huerfanitos porque todavía no se ponen de acuerdo en qué familia ponerlos. Tentativamente están en Hymenogasthaces insulato y hay cerca de 150 especies en el mundo. Y bueno, ya el doctor Gerardo habló de Gastón Guzmán. Él fue el experto mundial en el género, empezó a trabajar desde 1958 y publicó muchos trabajos sobre estudios taxonómicos, nombró varias especies como las que están ahí, Psilocybe heimi, Psilocybe hispánica de España y Psilocybe colombiana de Colombia, por ejemplo. También, además de él, otros personajes como Singer y Heim fueron los pioneros en el estudio taxonómico de estos hongos. ¿Y qué es el estudio taxonómico de estos hongos? Pues conocerlos, cómo son de arriba, de abajo. Algo importante en los hongos es conocer sus estructuras micromorfológicas, como esporas y otras hifas. Casi todas las células de los hongos están hechos de hifas, pero varían en color, tamaño, contenido, y entonces todo eso es lo que los taxónomos ven para decir, es Psilocybe heimi, es Psilocybe fagicola, etc. Y bueno, recientemente también se ha avanzado mucho en construir estos árboles filogenéticos que les digo, saber quién es más pariente de quién, y algo que bueno, a mí me emociona mucho, es que México es muy importante en cuanto a especies de hongos. Se pensaba que teníamos 53, realmente no hay tantas, pero lo que sí me emociona es que los hongos tropicales, neotropicales, siguieron una ruta diferente de diversificación y de evolución. En este trabajo que salió justo este año, encuentran al menos 2 grupos dentro de Psilocybe, y uno de ellos corresponde a especies más europeas o africanas, y el otro corresponde a especies del neotrópico, quiere decir que de México para abajo. Y encontraron algo interesante porque todos ellos tienen los genes para sintetizar la psilocibina, pero los hongos neotropicales siguieron un camino diferente porque tienen un orden diferente en los genes que sintetizan la psilocibina. Entonces, eso me pareció a mí un hallazgo muy, muy relevante. Pero bueno, ya no hablaré más de introducción, sino de... no, se me quedó otra diapositiva de introducción. Pensamos que ya todo estaba estudiado, pero ¿qué creen? Este año descubrieron 2 nuevas especies, dos nuevas especies de psilocybe. Esa es del 2020 en Ecuador, esa no es recientemente, pero pues sí entraría dentro de los hallazgos recientes. Luego, esta también, Psilocybe cerulorrhiza, la descubrieron en Estados Unidos este año, la siguiente, y 2 más de África que también fueron descritas este año. ¿Y qué hay para México? Todavía no sabemos, pero quiero pensar que todavía hay especies nuevas en México. Esto es un poquito la distribución de Psilocybe en el mundo. Como ven, Europa está súper estudiado, cada puntito representa un registro. No significa que Europa tenga el mayor número de especies de Psilocybe, pero sí más registros. Por otro lado, América tiene también muchos puntitos, pero los puntos están más alejados, entonces está menos estudiado con relación a Europa. Y Guzmán hace ya un tiempo dio números de cuánto podría haber. Dijo que en Canadá y Estados Unidos 20 especies, en Latinoamérica 50 especies. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno. Y África con 4 especies. Bueno, con las 2 descubiertas este año, pues ya aumentan, ¿no? Pero aún así está poco estudiado África. Y bueno, solo quería mencionarles un poco del número de especies que hay. Europa tiene 18 especies, las que están en verde son las que solo se distribuyen en Europa. La siguiente. Esto es Psilocybe cervica, 2 fotografías de 2 variedades y son típicas de Europa, solo están ahí.
En Norteamérica están todas esas, en negrita las que solo están restringidas a Norteamérica, a grosso modo. Asia, en verde están las que solo se han descrito de Asia. Siguiente. Sin embargo, en Asia también ha tomado, este estudio de este género se ha retomado, de tal forma que de 2012 a 2022, pues al menos han descrito otras 9 especies de psilocibe. Esto es de Australia y Nueva Zelanda, en verde aquellas que son exclusivas de estas áreas geográficas. Gracias. Estas son las 5 que habían en África, me falló una, más las 2 nuevas, pues ya tenemos más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Que es lo que nos interesa, que es en donde se redescubrieron estos hongos alucinógenos. En verde estarían aquellas que solamente están restringidas a este continente americano, y las que les digo que siguieron un camino diferente, evolutivo, en la síntesis de esta sustancia, de esta molécula. Entonces, lo interesante aquí es que hay algunas que sí se podría hablar de endémicas, porque se han registrado una sola vez y nunca más se han vuelto a colectar, como el caso de Psilocybe cordyspora, el caso de Psilocybe meridionalis o el caso de Psilocybe schultezi. Son 3 registros de hongos alucinógenos que se recolectaron una vez, de hecho los recolectó Guzmán y Heim, y ya nunca más se ha vuelto a colectar. Entonces, pues es probable que o se extinguieron o que sí hayan otras cosas nuevas que aún no conocemos, porque es importante señalar que el estudio de estos hongos o las recolecciones de estos hongos pues no han sido tan intensas, ¿no? Creo que quien se encargó de colectar mucho fue Gastón Guzmán, y bueno, recientemente faltaría muestrear algunas otras zonas. Y bueno, solo quería presentarles algunas especies de importancia. Psilocybe zapotecorum, que es este hongo que está aquí, está distribuido en toda América, llega hasta Chile, Argentina y por supuesto aquí en México, pero creo que no llega a Estados Unidos. Otra especie sudamericana es esta, Yungensis, que crece en bosques muy conservados, en bosques mesófilos de montaña. La siguiente. Y Psilocybe aztecorum, que está en el centro de México en altas montañas, pero parece que también llega a Canadá, o sea, llega a partes muy altas de esa zona. Entonces tenemos especies de amplia distribución, como los 5 que están ahí, cubensis, que ya mencionaron hace rato, cerulescens, zapotecorum, neojalapensis, heimi y subtropicalis. Pero por otro lado hay taxones restringidos a México, que son los que están ahí abajo. Siguiente. Y bueno, este es un mapa de distribución de Psilocybe en México. Como ven, la mayoría de puntitos se concentran en la parte central de México, en Veracruz, en Oaxaca, pero hacia la parte norteña, como les decía, creo que hacen falta exploraciones, falta saber qué más hay allí aparte de cubensis. Y bueno, otra cosa que me parece relevante es contarles que Psilocybe zapotecorum es la especie con más registros en nuestro país. Nosotros pensábamos que iba a ser Psilocybe cubensis. Psilocybe cubensis es un hongo que crece en potreros, en estiércol de vaca, y creo que es la más famosa, la que cultiva todo el mundo y de la que elaboran muchas microdosis o que venden en cultivos. Sin embargo, no está tan ampliamente distribuida. Quien está muy distribuido es Psilocybe zapotecorum, que es este que está aquí. Y bueno, esa colecta es de Jalisco. Más fotos de Psilocybe zapotecorum. Como ven, las coloraciones van de que café amarillento, café más anaranjado. Siguiente. Más Psilocybe zapotecorum. Psilocybe cubensis o el hongo San Isidro, como se conoce en español, porque no tiene nombre en lengua originaria. Siguiente. Psilocybe aztecorum del centro de México. Psilocybe yungensis. Y creo que la siguiente, Psilocybe cerulescens también es una de las más ampliamente distribuidas y más famosas. Siguiente. Psilocybe mexicana, la especie que está nombrada en honor a todos los mexicanos, aunque llega a Guatemala y creo que un poco más abajo. Psilocybe fagícola, que se creía exclusiva de un bosque de fagus, pero parece que tiene una distribución más amplia. Psilocybe heimi, una especie que Guzmán le dedicó a Roger Heim, el micólogo francés que empezó a describir estos hongos. Y bueno, finalmente quisiera agradecer al laboratorio en donde trabajo,
ahí están discípulos de Gastón Guzmán. Por supuesto, agradezco al doctor Guzmán porque él me introdujo al mundo de los hongos y particularmente en este grupo de hongos, el género Psilocibe. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sería todo por mi parte. ¿No? Ah, sí. Solamente quería saber si se siguen realizando estudios para usar la psilocibina para ansiedad, depresión y problemas de salud mental, si es posible llegar a tener algún tipo de medicamento, alguna microdosis para casos bastante graves, y si es viable que se pueda llegar a utilizar como un fármaco de personas que tengan estas enfermedades, bueno, estos padecimientos mentales. Sí, pues recientemente sí se ha empleado, te pueden dar la psilocibina como tal, pura, y aplicar en ciertas dosis, ¿no? Sí lo hacen y sí hay estudios que muestran que sí hay beneficio. Aquí en México no sé, porque como lo mencionaron hace rato, sí, no les dije eso, aquí en México están prohibidos bajo la Ley General de Salud, salvo para los pueblos originarios que los empleen en sus ceremonias, ¿no? Y creo que también habían propuestas al Senado de legalizarlos para investigaciones terapéuticas. Entonces, por un lado, sí sé que aplican la psilocibina en ciertas concentraciones, tal cual. Aparte, te pueden dar el hongo completo, donde consumes no solo psilocibina, sino los otros 5 psiloides que están ahí, ¿no? Y que a lo mejor estos compuestos actúan en sinergia y ofrecen más beneficios que la psilocibina pura, ¿no? Pero entonces sí hay estudios que dicen que la psilocibina pura funciona, que funciona consumir los hongos completos, y aparte algo que también se ha usado recientemente son microdosis, que en vez de darte mucha psilocibina te dan un poquito, un porcentaje muy pequeño. Ahorita no tengo la cantidad exacta, creo que son 2 miligramos, no sé, no tengo la cantidad exacta. Sin embargo, esos estudios con microdosis pues no han sido probados con testigos y evaluar a largo plazo, ¿no? Incluso no se sabe si puede ser un placebo cuando te están dando microdosis. Entonces, en ese sentido, sería deseable avanzar en cuanto a los permisos para poder usarlos y administrarlos. Sé que muchas personas, psiquiatras, aplican, pero no sé si hay efectos reales o es por el placebo, en el caso de las microdosis. Los estudios que presenté pues sí respaldan el uso médico para ansiedad, depresión y en pacientes terminales con cáncer. Psilocibina pura, pues. Pero una pregunta, si es la psilocibina pura, ¿tiene los demás efectos psicodélicos? Sí, sí, sí los tiene. Ok, entonces tendrías el viaje, digamos, mientras, o sea, si te comes el hongo, ¿no? Sería algo Sí, sí, porque en un estudio donde hacen ¿cómo se llama? Resonancia magnética, sí les dan los 50 miligramos, creo, tienen un viaje, una experiencia psicodélica y están monitoreando el cerebro antes, durante y después. Y ahí el beneficio que ven es aumento, ¿cómo le llaman? Desincronización a largo plazo, que más a largo plazo pueden tener beneficios. Uh-huh. Entonces sí, creo que sí. Y ahí ya hay muchas patentes. Quienes han aislado psilocibina patentan pues el proceso de extracción y la aplicación a pacientes. Esto en Estados Unidos. Aquí en México realmente desconozco estudios clínicos, si hay permisos y eso.